Pues seguimos aquí en Tecnopol y ahora voy a pasar a otro tema que es muy importante y es el tema del endeudamiento público. Miren, en los últimos 100 días el gobierno de la República Dominicana, o en sus primeros 100 días, también lo puede ver así, el gobierno de la República Dominicana se ha endeudado en 5.000 millones, más de 5.000 millones de dólares. Ahí colocó los 3.800 millones de dólares de bonos soberanos, colocó también o tomó préstamos provenientes de la Agencia Francesa para el Desarrollo, así también adquirió préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y de otras fuentes adicionales. Y eso ha sido criticado por muchas personas en las redes sociales. Y yo le voy a decir a ustedes lo siguiente, miren, el gobierno obviamente que necesita esos recursos. El gobierno necesita esos 5.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hay un déficit importante. Recuerden, y esto sí es importante tomarlo en cuenta, recuerden que este gobierno se hizo aprobar un presupuesto complementario en el cual se solicitaba en el artículo 6 de esa ley, que es la ley 222-20 de presupuesto complementario, se hizo aprobar en septiembre una autorización de colocar deuda por 202.000 millones de pesos. 202.000 millones de pesos, eso era para colocar ahí los 3.800 millones de dólares de bonos, así como otras partidas adicionales de recursos. Y tener recursos para financiar un déficit del 9.3% del PIB. O sea, estamos hablando de que es el déficit más alto en la historia de la República Dominicana. 9.3% del Producto Interno Bruto es una cifra enorme, enorme. Un déficit enorme. Y obviamente que hay que financiarlo con recursos tanto locales como internacionales. Y el gobierno pues lo ha hecho y por eso es que se han endeudado tanto en esos 5.000 millones de dólares. Lo que no puede hacer, y esto sí es un consejo, lo que no puede ser posible es que se le quiera echar la culpa al gobierno anterior. No. Se dijo en una presentación que la responsabilidad de esos 5.000 millones de dólares de nueva deuda se debe al gobierno anterior porque fue el gobierno anterior que lo aprobó. No, eso no es correcto. Este gobierno fue quien aprobó esa deuda. Este gobierno fue quien aprobó la deuda. Entonces hay que decir las cosas como son. Este gobierno lo aprobó y si hubiese querido, aunque hubiese estado, digamos, negociado, no los bonos soberanos se obtuvieron por el desempeño económico de la República Dominicana. Y eso yo creo que es algo importante señalar. El desempeño económico de la República Dominicana permitió la colocación de los 3.800 millones de dólares de bonos soberanos. Ese desempeño económico es el desempeño que se registró desde el año 2013 hasta el año 2019. Eso le facilitó al gobierno colocar exitosamente los 3.800 millones de dólares, pero no fue el gobierno anterior que ni lo aprobó ni lo colocó. No, quien aprueba y coloca es este gobierno. Si ellos no hubiesen querido colocar, pues no lo hubiesen hecho. Podían perfectamente decirle a su congresista, no me apruebe ese presupuesto complementario. Nosotros no vamos a aumentar al 9.3% el déficit. No. Nosotros nos vamos a quedar con el déficit actual, vamos a luchar para reducir los gastos. Vuelvo y señalo, hay 129.000 millones de pesos que se pudieran reducir, de tal manera que el gobierno pudo haber tomado esa decisión. Ahora, si el gobierno decidió endeudarse, pues que reconozca que es una deuda de este gobierno. Y lo digo por lo siguiente, miren, el ministro de Economía también señaló esta semana, Miguel Seara Hatton, también señaló esta semana que el año que viene es muy probable que haya que aumentar la deuda. Es decir, que el déficit público, pues, implique un aumento del endeudamiento y ese aumento del endeudamiento implica un aumento de la deuda pública. Es muy sencillo, eso es sencillísimo en términos de Producto Interno Bruto, que es como se mide, o en términos simplemente de dólares, si la quieren medir de esa forma. Habrá un aumento, eso lo dijo ya el ministro de Economía. La pregunta que yo le hago, bueno, si es así, ¿se piensa entonces echarle la culpa al gobierno anterior también del endeudamiento del año que viene? Entonces vamos a poner las cosas como es. Yo creo, miren, esto es importante, ya decir, una cosa fue definitivamente la campaña. En la campaña ahí se dijeron muchísimas cosas, se prometieron muchísimas cosas, la realidad es otra. Una cosa, recuerden, es con guitarra y otra cosa es con violín.
Una cosa es cuando tú estás en campaña, que tú puedes prometer y decir qué vas a hacer, qué vas a lograr, qué vas a reducir, qué vas a aumentar, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que cuando se llega al gobierno, y más después de 16 años fuera del gobierno, porque ese es el punto, o sea, que llegan con ausencia de conocimiento de muchas operaciones y de muchas cosas que se han hecho y que se ha ido modernizando el Estado en estos últimos 16 años. Entonces, es lógico que en los primeros meses pues cometan errores, pero lo que no puede es echarle la culpa, toda la culpa al gobierno anterior. Pero la parte positiva, entonces no lo quieren decir. Por ejemplo, cuando se estaba hablando del Marca País, que se inaugura y se pone en marcha lo que es la campaña de Marca País, una república, la república del mundo. Se dijo que, y se felicitó a las autoridades actuales porque en 2 meses lo habían conseguido todo eso. Pero no se dijo que eso se había dejado muy adelantado por el gobierno anterior. Pero después salió que parece que el logo había sido una adaptación de un logo distinto de un ruso. Y que por lo tanto entonces se generó un escándalo. Ahí apareció entonces que eso era del gobierno anterior. Es decir, si es malo es del gobierno anterior, pero si es bueno, eso se hizo todo en este gobierno. Por ejemplo, recientemente se pone en marcha un hospital. Y tiene su mérito de que lo hayan concluido el hospital. ¿Por qué? Porque eso significa continuidad. Pero esos son hospitales que comenzó el gobierno anterior, que lo dejó a tiro de hit. Está a tiro de hit. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que hay que reconocerle al gobierno anterior lo bueno, criticarle lo malo, pero no todo lo que se hizo en el gobierno anterior es malo. No todo. Para que ustedes tengan una idea, miren, la central termoeléctrica Punta Catalina es muy criticada, muy criticada, y este simplemente es un paréntesis que estoy haciendo con relación a esto de que se quiere criticar absolutamente todo. Fue muy criticada en el gobierno pasado, muy criticada. Durante su fase de construcción fue muy atacada, se trató con esos ataques de detenerla incluso, y se siguió trabajando día, tarde, noche, perseverantemente. Se llegó y se concluyó y se puso en marcha. Y ahora yo quiero que ustedes oigan lo que son declaraciones de personas que la criticaban muchísimo a Punta Catalina. Pues ahora, oiga lo que dice el ministro. Esto es una entrevista en CDN. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, indica que la energía que produce Punta Catalina es un aporte fundamental a la cantidad de energía que consume el pueblo dominicano. Ustedes recuerdan que se criticaba muchísimo que Punta Catalina, que no servía, que no. Ya sale que Punta Catalina está supliendo entre el 30 y el 35% de toda la electricidad del sistema eléctrico nacional interconectado. Y lo hace a unos precios que le genera un beneficio para el Estado anualmente de $250 millones. Y le genera un beneficio también a las distribuidoras en términos de la reducción del gasto o de la factura de compra de electricidad, $200 millones. En total hay un ahorro para el Estado de $450 millones. $450 millones, esa planta. Entonces ya hablan bien de Punta Catalina. Entonces, eso es ahora un reconocimiento del trabajo de Punta Catalina, pero no al gobierno anterior, sino ahora, como si lo hubiesen construido ellos, Punta Catalina. No hay un reconocimiento al gobierno anterior del esfuerzo, del trabajo, la perseverancia, la lucha, que para poder conseguir esa planta no fue fácil, yo se lo aseguro. El equipo que trabajó para la construcción de esa planta realmente fue muy sacrificado. Ahí trabajaban 18 horas al día, fácilmente. Y obviamente que es muy duro uno pensar que después de todo ese esfuerzo, lo único que uno recibe es crítica. Y eso obviamente es simplemente un caso. Así hay otros casos más. Hay otros casos más de cosas muy positivas que se hicieron en el gobierno anterior que no se quieren reconocer en este gobierno. Por eso, cuando veo que quieren echarle la culpa de este endeudamiento, los $5,000 millones, que ya he dicho que se justifican, oigan bien, se justifica el endeudamiento de los $5,000 millones. Yo voy a ser el primero que va a salir a defender el endeudamiento de los $5,000 millones del gobierno.
¿Por qué? Porque lo necesita para cerrar esa brecha del déficit público. Lo necesita, ese endeudamiento. Oigan bien, y principalmente recursos externos para mantener la estabilidad del tipo de cambio. Claro, eso es importantísimo. Yo voy a ser el primero que lo va a defender. Ahora bien, lo que no voy a aceptar es que digan algo que no sea verdad. Que digan, no, pero eso es responsabilidad del gobierno anterior. No, porque eso no es así. No, 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 no. Usted lo aprobó. Usted pudo perfectamente haber dicho al Congreso, no, no lo voy a aprobar. No voy a aprobar los bonos soberanos. No me aprueben tampoco ese desembolso del BID. No me apruebe tampoco la Agencia Francesa de Desarrollo. No me apruebe tampoco ese financiamiento. Entonces, esos son los puntos que sí yo critico. Hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Y como señaló el ministro de Economía, para el año que viene va a aumentar la deuda. Entonces ahí ya no se va a poder echarle la culpa al gobierno anterior. No, no se va a poder echar la culpa. Ahora, ¿para qué esa deuda? Mire, hay una parte que se debe utilizar obviamente para gasto corriente, transferencia, apoyo a las empresas, apoyo a los segmentos más vulnerables, los hogares pobres, que se justifica por el hecho de que, óyeme, así como hay un gasto tributario que beneficia principalmente a los más ricos, entonces también debe haber algo de apoyo, de ayuda a los segmentos más pobres. Vamos a equilibrar esto en términos de distribución de la renta. Entonces, eso es importante que se tome en cuenta. Ahora, otra parte debe utilizarse para la inversión pública. Miren, la inversión pública va más allá de simplemente ir, por ejemplo, a Barahona y poner en marcha la modernización de un puerto que va a ser una empresa privada. Eso es inversión privada. Eso es inversión privada. Ir a un hotel a dar el primer Picasso, eso es inversión privada. Eso no es inversión pública. Ir a una empresa que está inaugurando cierta facilidad, eso es inversión privada. O sea, no se puede confundir la inversión pública con la inversión privada. La inversión pública es la que se necesita para poder alcanzar lo que sería el objetivo de tener un crecimiento del 6% del Producto Interno Bruto para el año que viene, como se ha dicho. Y yo reconozco que el presidente Abinader tiene interés de mantener la estabilidad macroeconómica, por eso dejó al gobernador y ratificó al gobernador Héctor Valdés, el gobernador del Banco Central, lo ratificó. Yo creo que ese fue un mensaje claro de Luis Abinader, de que efectivamente, el presidente Luis Abinader, que efectivamente quería y quiere mantener la estabilidad macroeconómica. La permanencia de Héctor Valdés en el Banco Central es el mejor mensaje. Quiero mantener la estabilidad macroeconómica. Quiero mantener el entorno que me permita a mí un crecimiento sostenido. Eso es Héctor Valdés. Entonces, eso ahí no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema y eso se le reconoce a Luis Abinader. Ahora, la inversión pública él tiene que ponerla en marcha. Hay que ir más allá de simplemente las visitas. Miren, los anuncios. La autopista del Ámbar no han pasado el primer Gredar por ahí. Pedernales no han puesto el primer blog. San Pedro Macorís no ha llegado un Gredar, no ha llegado un camión, no han hecho nada. Entonces, son muchos, pero muchos anuncios, muchas inauguraciones de empresas privadas, inicio de empresas privadas, o también inauguraciones de terminaciones que venían del gobierno anterior, como le señalé, de los hospitales. Un programa que va a ser bueno, que el presidente tiene que seguir empujando, y yo creo que tiene un buen equipo ahí. Eso lo tengo que reconocer. Hay un buen equipo, es en el INVI. Hay un buen equipo trabajando para el tema de las 30.000 viviendas. Yo creo que ese es un punto importante. 30.000 viviendas ayuda a muchas personas, reactiva la economía, reactiva el área de la construcción, reactiva todo lo que es el sector de ferretería y entonces el que suministra los insumos que se adquieren a través de la ferretería. Eso es importante. Yo creo que el encargado, el ingeniero Carlos Bonilla, del INVI y de la OISOE, que es quien está haciendo las edificaciones, yo creo que va a ser un aporte importante al gobierno. Yo lo reconozco, ese aporte. Ahora, además de eso, que esa es la parte del INVI y la OISOE, que se ha agrupado, se ha unificado transitoriamente en lo que se crea posteriormente un ministerio, el Ministerio de la Vivienda. Ese trabajo que están haciendo hay que complementarlo con infraestructura. Eso está bien para los edificios como viviendas, edificios públicos, etcétera. Eso está muy bien. El INVI y la OISOE, ahí eso no va a dar dolor de cabeza, todo lo contrario. Está demostrando mucha eficiencia el equipo que maneja Carlos Bonilla. Ahora vámonos a la parte que maneja entonces obras públicas.
Y ahí en obras públicas, que hay también un buen equipo, bueno, necesitan ponerse en marcha. Ahora, no es fácil, óiganme bien, no es fácil por el tema de la ley 340. Y se lo he advertido, le he dicho al presidente, y ese fue uno de mis primeros comentarios a partir de agosto. Le dije, óigame bien, la ley 340 ustedes la tienen que reformar, la tienen que modificar, porque de lo contrario la van a tener que violar. Y ya la han estado violando, le puse varios casos, entre ellos el INESPRE está violando la ley. Subieron los precios. En lo que ellos pusieron en marcha un programa, óigame bien, de urgencia, le tomó un mes. Tenían que comprar fuera de la ley 340 para poder vender los plátanos a 5 pesos. Cuando el plátano estaba a 25 pesos, lo tuvieron que comprar fuera de la ley 340. Violaron la ley. No, óigame, que no me digan que cumplieron la ley, porque no. ¿Tú sabes cuándo es ahora, final de mes? Ahora, final de mes de noviembre, es que está concluyendo el proceso de compra de urgencia de los 3 millones de plátanos, pero ya el ministro lo había dicho, el ministro de Agricultura, que esos plátanos ya estaban comprados. Entonces, obviamente que fue violando la ley 340. El Ministerio de Educación, por igual. ¿Ustedes creen que está cumpliendo con la ley 340? Entonces, no es así. Entonces, yo le digo que para poner en marcha entonces un proceso de inversión en infraestructura que es fundamental para poder alcanzar el año que viene ese crecimiento del 6%, hay que poner en marcha un proyecto de infraestructura importante. No es simplemente modernización de la carretera, poner 5 pasos de nivel, que eso se hace rápido. No, eso no es. No. Es esa carretera del Ámbar. Esa carretera del Ámbar es ese desarrollo en Pedernales, es esa modernización de San Pedro, es ese puerto de Manzanillo. Esos son proyectos grandes. Esos sí son proyectos grandes. No me hagan cosas que ya están hechas. No, una pequeña modernización, una limpieza aquí, un carril que yo voy a arreglar, una ampliación aquí. No, eso no mueve la aguja del crecimiento. No me mueve la aguja del crecimiento. Ahora, esos grandes proyectos sí, esos grandes proyectos. Entonces, un consejo al gobierno es que tiene que ponerse las pilas con el tema de la infraestructura. Tiene que ponerse las pilas, poner en marcha rápidamente lo que son estos proyectos grandes. Si piensa que lo va a hacer con la ley 340 o peor aún con la ley de alianza público-privada, esa va a durar más. Un proceso de la ley 340, un proyecto de infraestructura de esa magnitud, 6 meses, 9 meses. Un proyecto de alianza público-privada, 12 meses, 15 meses, fácil le va a tomar montarlo. Así que yo debo recomendarle a las autoridades que para poder alcanzar ese crecimiento del 6% para el año que viene, ponga en marcha un proyecto de infraestructura importante, pero aquí se van a tener que sentar. Yo creo que eso lo pueden hablar también con la oposición, o ellos pueden cambiar la ley, porque ellos tienen mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, lo pueden cambiar perfectamente. Pero manden un mensaje al país de la importancia de modernizar la ley 340, porque tal como está esa ley, en muchísimas áreas es inviable y hay que violarla. Y entonces para evitar violarla, vamos mejor a modificarla. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopoli.